Imagínate estar en un parlamento lleno de hombres uniformados, todos aplaudiendo la decisión de enviar millones de soldados al frente. La emoción, el patriotismo, los discursos que hablan de gloria y deber. Y de pronto, una sola voz se levanta y dice, no, silencio, miradas de odio. Eso fue lo que hizo Karl Liebknecht en 1914, cuando Alemania se preparaba para lanzarse a la Primera Guerra Mundial. Fue el único diputado que se atrevió a votar en contra de los créditos de guerra, el único que dijo no a la locura colectiva. Liebknecht no era un político cualquiera, era hijo de Wilhelm Liebknecht, uno de los fundadores del Partido Socialdemócrata Alemán, el SPD. Desde joven había mamado la idea de que la clase trabajadora debía unirse por encima de las fronteras. Cuando estalló la guerra, pensó que su partido defendería esos ideales, pero no fue así. En agosto de 1914, el SPD votó a favor de financiar la guerra, y Karl se quedó solo, con el alma rota y una convicción firme. No podía apoyar algo que consideraba un crimen contra los trabajadores del mundo. En un país donde el patriotismo era religión, eso era casi un acto de suicidio político. Los periódicos lo llamaron traidor, cobarde, enemigo de la patria. Pero él no se calló. Salió a la calle, dio discursos, escribió panfletos. El enemigo principal está en casa, decía, no en el extranjero. En 1916, ya con la guerra en su punto más cruel, organizó una manifestación del 1 de mayo contra el conflicto. Miles de obreros lo siguieron, desafiando la represión. Aquella tarde, en Berlín, sonó su voz entre gritos y sirenas. ¡Abajo la guerra! ¡Abajo el gobierno imperial! A los pocos días lo arrestaron, lo metieron en prisión y lo condenaron por alta traición. En la cárcel siguió escribiendo. Su celda se convirtió en un pequeño centro de resistencia. Su nombre comenzó a circular entre los obreros que estaban hartos de morir en el frente mientras los industriales se enriquecían. Era el símbolo de que aún quedaba alguien con valor para enfrentarse al sistema. Mientras tanto, fuera, la guerra seguía destrozando Europa, y el descontento crecía. Cuando en 1917 la Revolución Rusa cambió el mundo, las ideas de Liebknecht y de su compañera Rosa Luxemburgo tomaron nueva fuerza. Juntos fundaron la Liga Espartaquista que más tarde daría origen al Partido Comunista Alemán. Querían transformar Alemania desde sus cimientos, acabar con el militarismo y con las injusticias del capitalismo. Pero el sueño duró poco. En noviembre de 1918, el imperio alemán se derrumbó, el Kaiser huyó, y en las calles de Berlín, los obreros se armaron. Era el momento que Karl Liebknecht había esperado toda su vida. El 9 de noviembre, subido al balcón del Palacio de Berlín, proclamó la República Libre Socialista de Alemania. 2 horas antes, otro político del SPD, Philipp Scheidemann, había proclamado también la república, pero una república democrática, no socialista. 2 Alemanias nacían al mismo tiempo, y ese conflicto marcaría su destino. Los días siguientes fueron un caos. Consejos obreros, soldados desmovilizados, fábricas ocupadas. Y en medio, Liebknecht intentando evitar una guerra civil entre trabajadores. Pero el gobierno provisional, apoyado por los socialdemócratas moderados, decidió aplastar la rebelión. Llamaron a los Freikorps, milicias de veteranos que odiaban a los comunistas. El 15 de enero de 1919, Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo fueron arrestados en Berlín. Los llevaron al Hotel Eden. Allí los torturaron y los asesinaron. A Karl le dispararon por la espalda mientras lo trasladaban. Luego arrojaron su cuerpo a un canal. Tenía 47 años. Rosa corrió la misma suerte. Su muerte marcó el final de la revolución espartaquista y el inicio de una Alemania dividida, llena de resentimiento, el caldo de cultivo perfecto para lo que vendría años después, el ascenso del nazismo.
Y sin embargo, el eco de su voz siguió resonando. El enemigo principal está en casa. Esa frase se convirtió en un símbolo del pensamiento crítico, del coraje de decir la verdad cuando todos repiten la mentira. Si te paras a pensarlo, Karl Liebknecht no perdió. Sí, lo mataron, pero su gesto fue una semilla. En los años siguientes, cada vez que alguien se opuso a la guerra, cada vez que alguien se negó a obedecer ciegamente, su nombre volvió a aparecer. Lo citaron en la República de Weimar, en la resistencia alemana durante el nazismo y en los movimientos pacifistas de todo el siglo XX. Hoy, más de 100 años después, su historia sigue siendo incómoda, porque nos recuerda que la valentía no está en empuñar un arma, sino en tener el valor de decir no cuando todos gritan sí. Karl Liebknecht fue un político, sí, pero también un símbolo. Un hombre que demostró que una sola voz puede desafiar a un imperio y que aunque la verdad se calle, nunca muere del todo. Así que cuando veas cómo se manipula la opinión pública, cómo se justifica una guerra con palabras bonitas, recuerda a ese diputado solitario en el Reichstag, levantando la mano en contra del poder. Porque a veces, la historia no la cambian los que mandan, sino los que se atreven a desobedecer.